¿Por qué tengo un canal masculinista? En esta ocasión me gustaría hablar de por qué lo tengo, porque mucha gente me pregunta por qué tienes un canal masculinista y no Red Pill, que son diferentes. Que no estoy atacando al Red Pill. Me gustaría la oportunidad para contarles un poquito de mi historia, cuál es el valor agregado que estoy ofreciendo y cuáles son los objetivos de este canal. Hola, yo soy Manu, bienvenido a mi canal El Feminista en Misandria. Ahora bien, ¿qué es masculinismo? Recordemos que masculinismo es exactamente lo mismo que el feminismo. Es decir, ambos buscan la igualdad. Simplemente se llama el feminista porque nadie conoce bien la palabra masculinismo. Creen que es una especie de machismo, cuando no lo es. Ambos movimientos buscan igualdad. Y si se alcanzara el objetivo de igualdad, tanto el masculinismo como el feminismo habrían conseguido su objetivo. Ahora bien, ¿cuál es mi propuesta de valor o qué estoy ofreciendo diferente? He notado que cuando todos los canales que veo que hablen del tema de sexismo, de feminismo y demás, siempre hay dos extremos, o al menos los que se vuelven famosos. En el caso de los hombres se vuelve Red Pill, que en muchas cosas del Red Pill estoy de acuerdo y habrá cosas en las que no, pero en ocasiones, y creo que algunos de los más famosos son muy extremistas, que pudieran llegar a ser machistas. Y por el otro lado, todas las mujeres, lo que en el lado del feminismo, lo único que veo es también extremos muy negativos en donde buscan la superioridad de las mujeres. Son mujeres que abiertamente dicen: amiga, tú ponle el cuerno a tu hombre, tú sé infiel, tú sácale dinero, el hombre solo sirve para el dinero. Y mi propuesta de valor es alcanzar un punto medio en el cual respetemos el feminismo en el sentido de igualdad legal, igualdad social. Es decir, estoy en contra de que un hombre le golpee a una mujer. Me parece que eso es muy cobarde. Estoy en contra de que en países teócratas las mujeres sean tratadas peor que un animal. Entonces, sí apoyo el feminismo. Estoy completamente convencido de que las mujeres deberían tener los mismos derechos que un hombre. Pero también considero que deberían tener las mismas obligaciones. Por eso es que mi canal, sin atacar el feminismo en sí mismo, sí quiero demostrar los problemas que tienen los hombres y la injusticia que estamos viendo. Porque si realmente las mujeres fueran feministas, estaríamos pidiendo igualdad. No estaríamos viendo leyes de género, institutos gubernamentales de la mujer, no veríamos cuotas laborales de género, no veríamos que en el divorcio el afectado siempre es el hombre, no veríamos que la custodia infantil el 90% lo tengan las mujeres. ¿O sí? ¿Ustedes lo ven igualitario? Ese es el diferenciador de mi canal. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer todas tus opiniones. Ahora, ¿cuáles son mis dos objetivos? Tengo dos. Uno es en la parte social. El progresismo y el movimiento woke está destruyendo el mundo, por lo menos el mundo moderno, el libre mundo, ¿no? Lo que antes llamábamos el mundo occidental. Hoy ya estamos empezando a perder nuestros derechos, nuestras libertades, la propiedad privada, quieren quitárnosla. Muy importante, el derecho de expresión. Una parte básica de una democracia es la libertad de expresión. El hecho que hoy nos puedan censurar me parece gravísimo. Y todos estos movimientos siempre se basan o siempre empieza la punta de lanza por el feminismo. Hoy en día abiertamente estamos viviendo en misandria. Por favor, dejemos de hablar de feminismo radical. Es misandria. Feminismo radical sería alguien que cree demasiado en la igualdad. Y ahí existen casos, y los podemos ver cuando vemos, por decir, mujeres peleando en un ring con un hombre, que creen que somos tan iguales que pueden pelear hombre y mujer. Y la verdad es que son lamentables. Y en la gran mayoría de las ocasiones pueden hasta salir lastimadas. O creer que somos tan iguales, que mental, biológicamente somos tan iguales, que creen que si una persona se pone falda es mujer, se pone pantalones hombre. Y no les importa los cromosomas, que pensamos diferente, que nuestro cerebro es diferente, que tenemos enfermedades diferentes, actuamos diferente. Eso sería una feminista radical. No. Tenemos que empezar a llamar las cosas como son. Misandria y matriarcado. Entonces, mi primer objetivo es discutir, tanto hombres como mujeres, cuál es esa verdadera igualdad que se busca. Que recuerda, esa igualdad
tanto en los derechos humanos, como en tu constitución, como en las leyes, como en lo que ustedes quieran, siempre se habla de igualdad, igualdad. Ahora bien, hay mucha gente que me contesta constantemente y lo veo en todas las plataformas de redes sociales. No podemos buscar igualdad porque hombres y mujeres somos diferentes. Ya lo sabemos. Evidentemente, hombres y mujeres somos diferentes. En todo somos diferentes. Cuando hablamos en un movimiento social, háblese de religiones, raza, sexos, estrato social, lo que ustedes quieran, cuando se habla de igualdad, se habla a nivel ciudadano, como individuo, es decir, social, político, económico y el más importante, el legal. Me gustaría hacerles un pequeño ejemplo para que entendamos y no voy a usar sexos, para que nadie se ofenda. Vamos a pensar que 2 niños nacieron en tu país, tienen la nacionalidad y el pasaporte de tu país, pero uno de ellos es de una familia japonesa y por alguna razón esa familia tiene que regresar a Japón, ¿ok? Y ese niño se desarrolla en una familia japonesa en Japón por 30 años y regresa a tu país. Ambos tienen la nacionalidad de tu país. Creo que todo el mundo vamos a estar de acuerdo que sí se venera un poquito la cultura japonesa y se respeta mucho y tienen muchos aspectos positivos. Pero tenemos que estar de acuerdo en que la persona que es de aquí con una familia de aquí y la familia que es de Japón, que se crió en Japón, van a ser completamente diferentes. Estamos de acuerdo que van a ser diferentes, pero a ti te gustaría que la ley tratara diferente o tratara mejor al que es de Japón que a ti, que tú naciste aquí y te criaste aquí y tienes una familia de aquí. ¿Verdad que no te gustaría? ¿Por qué la ley va a tratar mejor al de Japón que a ti? Pasa lo mismo. ¿Por qué la ley va a tratar mejor a la mujer que al hombre? Si no es la ley, es el gobierno, el Estado, los senadores, los diputados, las instituciones sociales, las ONGs, ONU, derechos humanos. ¿Por qué las tratan mejor? Si la idea del feminismo es igualdad. El segundo objetivo del canal es que me he percatado que los hombres como que no están enterados. Estoy viendo que hay 2 tipos de hombre. El que pelea el feminismo, el que dice no debería existir, cuando no se da cuenta que ya es una realidad. O sea, no salen a la calle y ven montones de mujeres solteras, solas, trabajando, comprando sus cosas. ¿En serio vamos a pelear el feminismo? Me parece que es una locura. Y por el otro es un montón de hombres que o no están enterados o como que no les interesa. Y no les interesa hasta que no les pase algo, hasta que no tengan una denuncia falsa, o hasta que no pasen un divorcio, o hasta que no les quiten a los hijos. Y que la mujer les diga, ¿quieres ver a tus hijos? Tienes que pagar. No, eso no es suficiente, quiero más. Hasta ese momento como que no existe. O peor, que dicen, ay, ¿por qué están llorando sobre el feminismo? ¿No se percatan de los problemas sociales que hay hoy en día? O sea, ¿no ven que hay leyes de género en el cual el único victimario es hombre y la única víctima es mujer? Cuando las mujeres hacen exactamente lo mismo que los hombres, ¿eh? No hay un solo crimen que mujeres no hagan. No lo hay, no existe. Hay leyes vicarias en las cuales la única víctima es la mujer y nadie dice nada, ¿no? O sea, los hombres callados, no sé si es por tabú, por miedo o por desconocimiento. Y si es por desconocimiento, peor. Porque todavía la parte de tabú medio lo entiendo. Nos han criado así desde pequeños, en donde no te metes. Conozco chorros de hombres que pueden hablar de religión, de política, de deportes, de temas sociales difíciles, pero llega el tema del feminismo y nos da miedo. Pero peor es que no sepas. Te voy a poner un ejemplo. En mi país están tratando de poner una ley en la cual si una pareja o una familia va a comprar una propiedad privada, un inmueble, por ley tiene que estar a nombre de la mujer. Aunque en mi país, estadísticamente, la gran mayoría de los activos lo compran los hombres. ¿Les parece eso igualitario? ¿Y lo sabías? ¿O sabías los temas de las leyes vicarias? En las cuales el único que puede hacer daño usando a los niños es el hombre. ¿Ustedes nunca han escuchado un caso de una mujer que controle al hombre diciéndole tienes que hacer esto, me tienes que dar más dinero, si no, no ves a los hijos? Ah, pero no, según la ley, solo lo hace el hombre a la mujer. La mujer es la única víctima. Entonces,
¿Por qué hay tanto hombre que está tan perdido, que no se da cuenta que estamos viviendo estos problemas? Y si te das cuenta, tienes que hacer algo al respecto. ¿Qué puedes hacer? Escuchar mi canal, obviamente, seguirme, pero discutirlo socialmente, hablarnos, quejarnos, hacer responsable a nuestros políticos. Ellos, con tal de decir que son feministas, ya. Y eso no es correcto. Ahora un poquito de mi historia. Y la necesito contar porque cuando en varias redes sociales, mujeres cuando no pueden darme un argumento válido para contestarme, ponen cosas como ¿quién te lastimó? A ver, esa no es la motivación de fondo, no es que yo odie a las mujeres. Como dije al principio, quiero respetar el feminismo y hacerlos ver que no estamos siendo feministas, porque estamos atacando al hombre, ¿correcto? Entonces, gracias a Dios, nunca me ha pasado algo excesivamente grave. O sea, no he acabado en prisión por una denuncia falsa, no es que alguna mujer me haya lastimado con un cuchillo en el estómago, no he tenido algo radical, pero sí he tenido que pasar como hombre todos los estereotipos que ustedes se imaginan de un hombre de mi edad. Yo ya estoy en mis 40, entonces todos yo ya los he pasado. Siempre he sido una persona que quiero discutir las razones, y no porque quiera discutir, quiero entender de dónde vienes o de dónde viene la idea o el concepto, el preguntar por qué. Y siempre he discutido un poquito el feminismo por esto, porque he tenido que pasar todos estos clichés, que me parece tan triste que todo hombre pase por estos clichés. ¿Por qué no podemos ser como las mujeres en donde todas son libres y empoderadas y fuertes? ¿Por qué? ¿Por qué todo hombre tiene que pasar por lo mismo? Ser criado por una madre que genera un matriarcado, pasar por la educación que es básicamente de mujeres, que creces y básicamente eres un trabajo, solo tu capacidad económica es lo que importa, tener parejas que han sido infieles, divorcio. ¿Por qué todos los hombres tenemos que pasar por esto? Me parece terrible que la gran mayoría de los hombres pasan por todos los clichés de los cuales nos quejamos, pero no hacemos nada al respecto. Por ello decidí el desarrollo de mi libro, que en todos mis videos hablo de mi libro, que se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Cuando empecé a cuestionarme y ver lo que le está pasando a mis amigos hombres alrededor, decidí escribir el libro, lo cual me llevó casi un año de investigación. Sí, leí, todos aquellos que también me ponen en los comentarios, lee más, he leído todas las cosas feministas, pero no estoy de acuerdo con muchas de sus ideas, porque feminismo es igualdad, dicho por ustedes mismos. Incluso la ONU Mujeres dice que es igualdad de derechos y obligaciones. Bueno, no dice obligaciones, pero un derecho genera una obligación. Con toda esta investigación decidí escribir el libro y El hombre feminista en un mundo misándrico. Entonces, derivado que saqué el libro, decidí que necesitaba también tener contenido, darle un valor agregado a las personas que adquieren el libro. Y por ello es que tenemos esta comunidad con este canal masculinista, que recordemos, no voy a atacar el feminismo, jamás me van a escuchar decir algo así como las mujeres deberían estar en la cocina, porque eso es muy machista, pero quiero defender los derechos de los hombres. Hoy en día las mujeres tienen más derechos y menos obligaciones que los hombres, y eso desafortunadamente se le llama misandria, y cuando las leyes benefician a las mujeres se llama matriarcado. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.